Elizabeth siempre se había enorgullecido de ser una esposa dedicada, el tipo de mujer que creía en construir un hogar lleno de amor y confianza. Se había casado con Billy cuando ambos eran jóvenes, llenos de sueños y ambiciones, creyendo que su amor sería inquebrantable. A lo largo de los años, ella lo había apoyado, respaldando su carrera y sacrificando sus propios deseos para asegurar su éxito. Su hogar siempre fue cálido, organizado y lleno del aroma de sus comidas cuidadosamente preparadas. Pero últimamente, algo había cambiado. Billy se había vuelto distante, sus gestos antes afectuosos fueron reemplazados por la indiferencia. Ya no la besaba al despedirse por las mañanas ni la llamaba para saber cómo estaba durante el día. Sus regresos nocturnos se habían vuelto frecuentes, acompañados de excusas endebles sobre compromisos laborales. Su colonia se mezclaba con el aroma de un perfume desconocido, y su teléfono, que antes dejaba descuidadamente sobre la mesa, ahora siempre estaba boca abajo, protegido por una contraseña recién agregada. Elizabeth no era ingenua. Se dio cuenta de cada cambio, de cada aroma persistente en sus camisas y de la forma en que le evitaba la mirada cuando ella le preguntaba sobre su día. Pero en lugar de confrontarlo inmediatamente, ella optó por observar en silencio, dejando que sus acciones se desenvolvieran ante ella. Una tarde, se sentó a la mesa del comedor, mirando el plato intacto que le había puesto. Había llegado otro mensaje de texto de último momento, trabajando hasta tarde. No me esperes. Una sonrisa amarga jugó en sus labios mientras dejaba caer el tenedor. No era solo trabajo, una esposa siempre lo sabía. Pero Elizabeth no era una mujer que reaccionara por impulso, no, era demasiado calculadora para eso. Había pasado años dominando la paciencia, aprendiendo que la mejor manera de atrapar a un mentiroso era dejarlo tejer su propia red de engaño. Si Billy pensaba que podía burlarse de ella, estaba muy equivocado. En lugar de llamarlo o exigirle respuestas, exhaló y simplemente susurró, «Aún no». Esperaría, y cuando llegara el momento, se aseguraría de que su traición le costara todo. La voz de María crujió a través del teléfono, urgente y llena de vacilación. «Liz, necesitas escuchar esto». No iba a decir nada, pero vi a Billy. No estaba en el trabajo anoche. Elizabeth, de pie junto a la ventana, apretó los dedos alrededor del teléfono, con el estómago retorciéndose. Forzó a su voz a permanecer tranquila. ¿Dónde estaba? Hubo una pausa antes de que María respondiera. En el Lux Lounge, sentado en un rincón oscuro como si no quisiera ser visto. Y no estaba solo. El aliento de Elizabeth se detuvo, pero tragó el agudo dolor en su garganta. ¿Quién era ella? María suspiró, el sonido cargado de arrepentimiento. Alguna joven, demasiado confiada. Estaba prácticamente en su regazo, Liz. No solo estaban hablando. Una amarga risa escapó de los labios de Elizabeth mientras miraba su reflejo en el cristal. Así que los susurros en su mente no eran solo paranoia. Billy había sido lo suficientemente descuidado como para exhibir su aventura donde cualquiera pudiera verla. Pero incluso ahora, se negaba a reaccionar impulsivamente. Confrontarlo sin un plan solo le daría la ventaja, le permitiría tergiversar la narrativa y manipularla para que pensara que se estaba imaginando las cosas. No, necesitaba algo más fuerte, pruebas. Gracias por decírmelo, dijo finalmente, con una voz inquietantemente tranquila. Pero no te preocupes, ya tenía mis sospechas. María exhaló con frustración. Liz, necesitas hacer algo. No puedes simplemente. Lo haré, interrumpió Elizabeth con suavidad. Pero aún no. Terminó la llamada, con los latidos del corazón estables, su mente más aguda que nunca. No había necesidad de apresurarse. Billy creía que era inteligente, pero la había subestimado. Si pensaba que podía traicionarla y salir ileso, se llevaría la mayor sorpresa de su vida. Elizabeth no era una esposa cualquiera, ella era la verdadera dueña de todo lo que él creía que era suyo, y antes de que esto terminara, se daría cuenta de que había caído directamente en sus manos. Elizabeth siempre había creído que la dignidad residía en la moderación, en saber cuándo hablar y cuándo simplemente observar. Pero nada la pudo haber preparado para el momento en que se encontró cara a cara con la mujer que le había robado lo que era legítimamente suyo. Fue en una boutique en el corazón de la ciudad, un lugar que ella y Billy habían visitado a menudo en sus primeros años de matrimonio.
Mientras hojeaba los estantes de elegantes vestidos de noche, una risa estridente resonó en el aire, una que nunca antes había escuchado pero que reconoció instintivamente. Volviendo la cabeza, los ojos de Elizabeth se posaron en una mujer llamativa envuelta en un vestido rojo ajustado, sus manos delicadamente colocadas en el brazo de Billy. Era más joven, vibrante y tenía un aire de derecho, como si el mundo le perteneciera. La forma en que se inclinó hacia Billy, sus dedos rozando su manga, dejó claro que no era una simple conocida. Elizabeth mantuvo su posición, su expresión ilegible, aunque una lenta tormenta comenzó a gestarse bajo su calma. El rostro de Billy palideció cuando finalmente la notó, apretando el agarre alrededor de las bolsas de compras en su mano. Elizabeth, comenzó, una sonrisa forzada extendiéndose por su rostro. Pero antes de que pudiera inventar una mentira, la amante, audaz y sinvergüenza, extendió una mano perfectamente manicurada. «Oh, debes ser Elizabeth», dijo, su voz goteando dulzura artificial. «Billy me ha contado mucho sobre ti». Los labios de Elizabeth se curvaron en la más pequeña de las sonrisas, aunque su corazón ardía con el peso de la traición. «Sí», murmuró, absorbiendo cada detalle de la mujer que tenía ante ella. «Imagino que omitió la parte en la que todavía está casado». La amante, imperturbable, solo sonrió. «Por ahora», dijo, inclinando la cabeza. Fue en ese momento que Elizabeth supo que esto no era solo una mujer que tenía una aventura, era una mujer que creía que ya había ganado. Pero ella no sabía que acababa de entrar en un juego donde Elizabeth escribiría el movimiento final. La traición en sí misma no fue lo que destrozó a Elizabeth, fue la audacia, la forma en que Billy llegaba tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el suyo, la forma en que revisaba su teléfono durante la cena, apenas reconociendo su presencia, la forma en que dejaba su anillo de bodas en el mostrador del baño con más frecuencia, como si se hubiera convertido en un inconveniente en lugar de una promesa. Fueron las pequeñas cosas las que le hicieron doler el pecho por la noche, las risas susurradas que compartía por teléfono, el susurrado «te extraño» también antes de colgar, sin saber que ella había estado parada en el pasillo escuchando. Billy ya no se molestaba en ocultar su desdén, en todo caso, era como si la desafiara a decir algo, algo que explotara, que gritara. Pero Elizabeth no hizo nada de eso. En cambio, interpretó el papel de la esposa despistada, cuidando cuidadosamente su silencio mientras cada fibra de su ser quería desmoronarse. Una noche, reunió el coraje para ponerlo a prueba, para ver hasta dónde podían llegar sus mentiras. Mientras él estaba sentado en la sala de estar, tomando su whisky, ella se acercó, su tono ligero pero con un borde tácito. «Billy, ¿me amas?» Apenas levantó la vista, girando el líquido ámbar en su vaso. «¿Qué clase de pregunta es esa?» «Una simple», replicó ella, buscando en su rostro algo que se pareciera al hombre que alguna vez había amado. Él exhaló, pasándose una mano por el pelo. «Elizabeth, piensas demasiado en las cosas. Siempre buscas problemas que no existen». Su corazón se apretó, pero forzó una pequeña risa, asintiendo. «Tal vez tengas razón», dijo, dándose la vuelta antes de que él pudiera ver la lágrima que amenazaba con escapar. Pero ahora lo sabía, hacía mucho que había dejado de lado su matrimonio. Y cuando un hombre deja de temer las consecuencias de herir a su esposa, es cuando ella se convierte en la más peligrosa. Las flores llegaron 2 días después, un gran ramo de rosas rojas, del tipo que Billy no le había regalado en años. Elizabeth miró la tarjeta escondida entre los pétalos, las palabras «lo siento» estaban escritas con su letra familiar. No necesitaba preguntar por qué se disculpaba, ya lo sabía. Tal vez había sentido el ligero cambio en su comportamiento, el filo frío en su silencio paciente, o tal vez Bárbara lo había advertido, le había dicho que Elizabeth no parecía el tipo de mujer que se quedaría callada para siempre. Cualquiera que sea la razón, Billy estaba haciendo lo que mejor hacía, ofreciendo gestos superficiales, creyendo que eran suficientes para reparar lo que había roto. Ella no reaccionó, no se entusiasmó con la disculpa como él esperaba. En cambio, colocó el ramo sobre la mesa del comedor, intacto, y siguió con su día como si no existiera. Pero por dentro, un fuego ardía. No sentía remordimiento por lo que había hecho, sentía remordimiento porque ella estaba empezando a darse cuenta. Más tarde esa noche, lo escuchó hablar en voz baja en el estudio, su voz tensa pero afectuosa. «Relájate, nena», susurró al teléfono. Ella se lo creyó. «La casa será nuestra pronto». Elizabeth se congeló,
agarrándose al pasamanos de la escalera mientras el peso de sus palabras caía sobre ella. La casa será nuestra pronto. Una lenta y peligrosa comprensión se apoderó de su mente. Billy no solo estaba engañando, estaba planeando algo mucho más grande. La estaba adormeciendo con una falsa sensación de seguridad, haciéndola creer que todavía tenía un lugar en su vida mientras trabajaba entre bastidores para despojarla de todo. Pero lo que Billy no sabía era que Elizabeth ya había comenzado a jugar su propio juego. Él pensó que ella era ingenua, que se haría a un lado mientras él le entregaba todo lo que habían construido a otra mujer. Él no tenía idea de que esta casa, esta vida, ya era suya, y pronto se aseguraría de que Billy y su amante pagaran por cada gramo de su traición. Elizabeth estaba sentada frente a Tim en su elegante oficina, con las manos dobladas cuidadosamente sobre su regazo, su expresión ilegible. Tim había sido el abogado de la familia durante años, un hombre en el que confiaba más que en nadie. Se recostó en su silla, estudiándola con curiosidad. Nunca llamas a menos que sea algo serio, Elizabeth, señaló, entrelazando los dedos. Dime qué sucede. Ella respiró hondo antes de encontrarse con su mirada. Quiero transferir todos mis activos, todo, a mi nombre únicamente. Sin propiedad conjunta, sin lagunas legales. Las cejas de Tim se alzaron ligeramente. ¿Tu casa, tus acciones, tus inversiones, todo? Ella asintió. Sí. Él golpeó un bolígrafo contra la mesa. Esto tiene algo que ver con Billy, ¿verdad? Su mandíbula se tensó por una fracción de segundo, pero forzó una pequeña sonrisa. Digamos que necesito proteger lo que es mío antes de que alguien intente quitármelo. Hubo un momento de silencio antes de que Tim exhalara, asintiendo. De acuerdo. Tendré la documentación lista para fines de semana. Pero Elizabeth, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Los dedos de Elizabeth se apretaron alrededor de su bolso mientras se ponía de pie. Siempre lo tengo. Al salir de su oficina, sintió una extraña sensación de calma invadirla. Había pasado años considerando su matrimonio como una sociedad, creyendo en la propiedad compartida, el amor compartido. Pero Billy había roto esa ilusión, obligándola a ver las cosas de manera diferente. Esta casa, esta vida, nunca le había pertenecido a él. Había estado viviendo bajo un techo que era solo suyo, beneficiándose de una riqueza que le había sido heredada a ella, no a él. Y ahora, mientras él y Bárbara celebraban su victoria imaginaria, ella estaba asegurando cada una de sus piezas para sí misma. Él pensó que había ganado, no tenía idea de que ya había perdido. Elizabeth siempre había sido cuidadosa con las finanzas, pero ahora escudriñaba cada transacción con un nivel de precisión que ni siquiera Billy esperaría. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara exactamente lo que buscaba, una serie de cargos no autorizados en su tarjeta de crédito personal, cenas lujosas en restaurantes de 5 estrellas, compras de diseñadores, incluso una escapada de fin de semana a un resort en el que nunca había estado. Cada una de ellas se remontaba a Billy. No sintió tristeza, solo una determinación fría y metódica. Esa noche, mientras Billy se duchaba, ella tomó su billetera de la cómoda, hojeando sus recibos. El último hizo que sus labios se curvaran en una lenta y amarga sonrisa, el Lux Lounge, una cena privada para dos. Tal como sospechaba, ya ni siquiera intentaba ocultarlo. La noche siguiente, lo siguió, sentándose en el rincón más alejado del restaurante. Observó cómo Billy le retiraba una silla a Bárbara, con su mano deteniéndose en la parte baja de su espalda. Bárbara se inclinó, riendo por algo que él dijo, sus dedos manicurados rozando su muñeca. Era repugnante la facilidad con la que hacían alarde de su traición, creyendo que Elizabeth era demasiado ciega para verlo. Apretó los puños debajo de la mesa, obligándose a mantener la compostura. Y entonces Billy hizo algo que le produjo un agudo dolor en el pecho, tomó la mano de Bárbara y la besó, de la misma manera que solía besar la suya. Pero en lugar de dejar que el dolor la consumiera, hizo algo más, sacó su teléfono y tomó una foto, documentando el mismo momento de su traición. Sus manos no temblaban, su corazón no aceleraba. Simplemente guardó su teléfono, tomó un sorbo de su vino intacto y susurró para sí misma, «Te arrepentirás de esto, Billy». Ambos se arrepentirán. A la mañana siguiente, Elizabeth hizo su primer movimiento. Mientras Billy dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba, ella se sentó en el estudio, revisando meticulosamente sus cuentas conjuntas.
Lentamente, metódicamente, comenzó a retirar su dinero, poco a poco, asegurando que cada retiro pareciera imperceptible, unos pocos miles aquí, otros allí, redirigiendo todo a una cuenta solo a su nombre. Era un juego peligroso, que requería paciencia, pero ella había dominado la paciencia hace mucho tiempo. Para cuando Billy se diera cuenta, no le quedaría nada que reclamar. También revisó las escrituras de propiedad, asegurándose de que cada título tuviera solo su nombre, cada contrato fuera hermético. No era suficiente dejarlo, necesitaba asegurarse de que no tuviera nada que llevarse consigo cuando ella lo hiciera. Esa tarde, María estaba sentada frente a ella en la cafetería, con el rostro mezclado de admiración y preocupación. Liz, ¿estás segura de esto? Quiero decir, me encantan las buenas historias de venganza, pero ¿realmente vas a dejar que piense que está ganando hasta el último momento? Elizabeth removió su té, con una expresión ilegible. Él piensa que soy débil, María. Piensa que está por delante de mí. Ahí es exactamente donde lo quiero. María exhaló, sacudiendo la cabeza. Eres una mujer peligrosa, ¿sabes? Una pequeña sonrisa sin humor brilló en los labios de Elizabeth. No peligrosa, corrigió. Solo minuciosa. Miró los documentos legales en su bolso, los que finalizarían la ruina financiera de Billy cuando llegara el momento. Su mente ya no estaba nublada por el dolor o el sufrimiento, no, ella era calculadora, estaba preparada y esperando. Billy creía que estaba a punto de quitarle todo, pero al final, sería él quien se quedara sin nada mientras ella se iba con todo. Bárbara se volvía más audaz con cada día que pasaba, haciendo alarde de su presencia de maneras que no dejaban lugar a la sutileza. Elizabeth lo había visto antes, la arrogancia de una mujer que creía haber ganado. Bárbara dejaba rastros de sí misma por todas partes, un frasco de perfume en el auto de Billy, una costosa bufanda de seda en su maletín, incluso una mancha de lápiz labial en la taza de café que dejaba descuidadamente en la cocina. Pero la audacia llegó a su punto máximo cuando Elizabeth vio su propio collar en el cuello de Bárbara, uno que Billy le había regalado años atrás. La amante no solo estaba reclamando a Billy, estaba dejando claro que se estaba llevando todo lo que pertenecía a Elizabeth. Pero en lugar de reaccionar, Elizabeth simplemente sonrió, su expresión no delataba nada. Deja que Bárbara crea que tiene la ventaja, deja que se regocije en su falsa sensación de seguridad, porque pronto será ella la que esté luchando por algo a lo que aferrarse. Una tarde, Elizabeth estaba haciendo cola en una boutique de alta gama, hojeando una revista, cuando la risa de Bárbara resonó desde el otro extremo de la tienda. Se volvió justo a tiempo para ver a la mujer envuelta en telas caras, con los brazos enlazados alrededor de Billy, riendo mientras le susurraba algo al oído. ¿Estás seguro de que no peleará?, preguntó Bárbara, pasando dedos manicurados por su pecho. Billy sonrió, besándole la sien. ¿Elizabeth? Por favor. Es débil. Firmará lo que le ponga delante. La sonrisa de Bárbara se amplió. Pero Elizabeth, de pie a pocos metros de distancia, no sintió más que diversión. Billy no tenía idea de que su esposa débil ya estaba 5 pasos por delante de él. Y en cuanto a Bárbara, pronto se daría cuenta de que había construido su castillo sobre una base de mentiras. Era una tarde de domingo cuando Bárbara entró en la casa de Elizabeth como si ya le perteneciera. No llamó, no dudó, simplemente entró, con la cabeza alta, los tacones haciendo clic contra el suelo de mármol como si tuviera todo el derecho de estar allí. Elizabeth estaba en la cocina, preparándote con calma, cuando escuchó el sonido inconfundible de tacones altos acercándose. Se volvió lentamente, encontrándose con la mirada complaciente de Bárbara. La amante se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados, sus labios curvados en una sonrisa victoriosa. Espero que no te importe, ronroneó Bárbara, mirando la casa a su alrededor con satisfacción. Volveré a decorarla pronto. Elizabeth arqueó una ceja, su agarre se apretó ligeramente alrededor de la taza de té, pero no reaccionó. En cambio, simplemente sopló su té, tomando un lento sorbo antes de responder, así que es eso. Bárbara sonrió, lanzando su cabello sobre su hombro. Billy y yo tenemos grandes planes para este lugar, un nuevo comienzo, ya sabes. La pura arrogancia era casi risible, pero Elizabeth se mantuvo compuesta, su rostro no traicionó nada. Miró hacia la escalera donde Billy apareció momentos después, deteniéndose en el pasillo cuando vio a las dos mujeres enfrentadas. Bárbara, no deberías haber entrado así, murmuró,
moviéndose incómodamente. Pero Bárbara solo puso los ojos en blanco. Oh, vamos, Billy. Se tiene que acostumbrar eventualmente. Elizabeth dejó su taza con cuidado deliberado, finalmente encontrándose con la mirada de Billy. «¿Así que esta es tu manera de decirme?», preguntó, con la voz firme. Billy exhaló, frotándose la nuca. «Mira, Elizabeth, simplemente pensamos que es mejor que empieces a empacar tus cosas. Bárbara y yo queremos un nuevo comienzo». Elizabeth terminó por él, sus labios curvándose en una sonrisa conocedora. «Claro». Billy y Bárbara intercambiaron una mirada, confundiendo su calma con aceptación. No tenían idea de que acababan de entrar directamente en la trampa que ella había estado preparando todo el tiempo. Billy siempre había sido un cobarde cuando se trataba de confrontaciones, incluso ahora, mientras estaba parado frente a Elizabeth, intentando afirmar su dominio sobre el hogar al que no tenía derecho, había vacilación en su voz. «Elizabeth, es hora de seguir adelante», dijo, fingiendo compasión. «Hemos estado distanciándonos durante mucho tiempo, y creo que ambos sabemos que este matrimonio ya no funciona». Bárbara, parada con orgullo a su lado, deslizó su mano en la suya, ofreciendo un silencioso consuelo. Elizabeth observó la escena con tranquila diversión. Era casi cómico, la forma en que creían que tenían el control. «Tienes razón», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Billy parpadeó, claramente sin esperar que ella aceptara tan fácilmente. Bárbara también vaciló antes de recuperar su confianza. «Me alegra que lo veas de esa manera», dijo la amante, sonriendo. «Intentaremos que esta transición sea lo más fluida posible para ti». Elizabeth dejó escapar una suave risita, una que hizo que Billy se moviera con inquietud. «Oh, no lo dudo», murmuró, levantándose de su asiento. Se dirigió hacia la gran ventana que daba al jardín, su expresión ilegible. «Necesitaré un poco de tiempo», agregó, mirando por encima del hombro. «Empacar mi vida no será tan fácil como ustedes parecen pensar». Billy dejó escapar un suspiro aliviado, confundiendo sus palabras con cumplimiento. «Claro. Tómate todo el tiempo que necesites», dijo, ya acercándose a Bárbara, ansioso por regresar al mundo de fantasía que había construido. «Solo no lo hagas más difícil de lo necesario». Elizabeth volvió a la ventana, una sonrisa fantasmal en sus labios. «Oh, Billy, no soñaría con hacerlo difícil. De hecho, voy a hacer lo imposible». Porque lo que ninguno de los dos sabía era que Elizabeth no era la que se iría, ellos lo harían. Y cuando llegara ese día, se arrepentirían de haber creído que habían ganado. Elizabeth pasó los siguientes días moviéndose por la casa con la gracia de una mujer que había aceptado su destino. Dejó que Billy y Bárbara creyeran que habían ganado, actuando como si estuviera derrotada, como si su traición la hubiera destrozado por completo hasta el punto de que no le quedaba ninguna lucha. Cada mañana, empacaba algunas cajas, asegurándose de colocarlas en el pasillo donde Billy pudiera verlas. «Solo necesito un poco de tiempo», murmuró cuando Billy le preguntó cuándo se iría. Él asintió, satisfecho, con su brazo alrededor de la cintura de Bárbara mientras la observaban con una diversión apenas disimulada. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo, creyéndose misericordioso. Bárbara sonrió, pasándole una mano por el cabello a Billy. «Mientras sepa que este ya no es su hogar». Elizabeth se encontró con la mirada de la amante y sonrió, suave y discreta. «Oh, lo sé», dijo con fluidez, bajando la mirada en lo que ellos asumieron era su misión. Pero en el fondo, estaba saboreando el gusto de su ignorancia. María, sin embargo, vio a través de la actuación. Sentada en el dormitorio de Elizabeth, observándola doblar la ropa que no tenía intención de llevar a ninguna parte, cruzó los brazos. «No sé cómo mantienes la compostura», murmuró. «Ya habría incendiado este lugar». Elizabeth se rió, guardando cuidadosamente una blusa de seda. «Por eso te atraparían», bromeó. «La venganza no se trata de fuego y caos, se trata de paciencia». María resopló. «Simplemente odio que crean que se están saliendo con la suya». Los dedos de Elizabeth se detuvieron sobre la tela mientras sus ojos se oscurecían con certeza. «No lo harán», dijo simplemente. «No me voy, ellos sí. Y cuando llegue ese día, quiero que sientan el peso de todo lo que creyeron haberme robado».
Billy y Bárbara estaban tan consumidos por su ilusión de victoria que nunca cuestionaron el cumplimiento de Elizabeth. Confundieron su silencio con debilidad, su falta de resistencia con resignación. Con cada caja que empacaba, su arrogancia crecía, sus susurros de emoción se volvían más audaces. Estaba pensando en redecorar la sala de estar primero, reflexionó Bárbara una noche mientras se dejaba caer sobre el sofá, con los pies apoyados como si ya hubiera reclamado el espacio. Una nueva capa de pintura, muebles nuevos, algo moderno, a diferencia de todas estas cosas tradicionales. Elizabeth, sentada tranquilamente frente a ellos, arqueó una ceja. Eso suena encantador, dijo, su voz carente de emoción. Billy, envalentonado por lo que asumió era su aceptación, se inclinó hacia adelante. Deberías empezar a buscar un lugar, Elizabeth. Sin prisas, por supuesto, pero entiendes. Bárbara y yo estamos listos para seguir adelante, murmuró Elizabeth, bajando la mirada a sus manos. Entiendo. Billy le dio una palmada en el hombro en lo que probablemente pensó que era amabilidad, luego regresó con Bárbara, besándole la sien. Elizabeth apretó la mandíbula pero no reaccionó. En cambio, los observó desde debajo de sus pestañas, memorizando cada momento de su celebración. Eran tontos, los dos. No tenían idea de que mientras se regocijaban en su triunfo imaginario, su caída ya había comenzado. Porque mientras Billy besaba a Bárbara y discutían su futuro, no tenía ni idea de que Elizabeth ya había asegurado su ruina financiera. La casa, las cuentas, todo lo que creía que era suyo, ella se lo había quitado sin que él se diera cuenta. Y pronto llegaría el día en que el suelo bajo sus pies se derrumbaría, y no habría forma de salvarse. Elizabeth sabía que tenía que moverse con cuidado, el tiempo lo era todo, y no podía permitirse ni el más mínimo error. Mientras Billy y Bárbara se complacían en sus fantasías de su nueva vida juntos, ella se concentró en los pasos finales de su plan. Una mañana, mientras Billy estaba en el trabajo, hizo una llamada telefónica silenciosa al banco. Me gustaría finalizar las transferencias de cuentas, dijo con fluidez, proporcionando la documentación necesaria. El banquero confirmó que todo estaba en orden. Billy ya no tenía acceso a sus cuentas compartidas, no es que se hubiera dado cuenta todavía. Luego, se contactó con su abogado, asegurándose de que todas las propiedades estuvieran únicamente a su nombre. Está hecho, dijo Tim por teléfono, su voz con un toque de admiración. Cuando se dé cuenta de lo que has hecho, se volverá loco. Elizabeth sonrió levemente. Bien, murmuró. Ese es el plan. Para cuando Billy comenzó a vender muebles, su intento de ganar dinero extra antes de que comenzara su nueva vida, Elizabeth ya había recuperado todos y cada uno de los activos que él creía que eran suyos. Ni siquiera se había dado cuenta de que los compradores eran personas que ella había arreglado. Cada artículo que vendía, el dinero volvía directamente a su bolsillo. Observando desde un costado, le permitió creer que estaba avanzando, animando su desesperación por el control. Conseguí un gran trato con ese armario antiguo, le dijo a Bárbara una noche, sonriendo. Más de lo que esperaba. Elizabeth simplemente tomó un sorbo de su té, ocultando su satisfacción. Bárbara, ajena al plan, sonrió y le besó la mejilla. Finalmente estamos avanzando, cariño. Pero en verdad, estaban caminando hacia su propia caída, paso a paso tonto, e Elizabeth estaría allí para observar cómo se derrumbaba su mundo. Bárbara no perdió tiempo en sentirse como en casa. En el momento en que Billy la aseguró de que Elizabeth se iba, se paseó por la puerta principal con un aire de derecho, arrastrando maletas llenas de ropa de diseñador y perfumes caros. Caminó por la casa como una reina, inspeccionando su reino, pasando sus dedos manicurados sobre los muebles que no tenía ni idea de que Elizabeth aún poseía. Este lugar necesita el toque de una mujer, reflexionó, girando en medio de la sala de estar. Tendré a los decoradores para la semana que viene. Billy, enamorado de su presencia, sonrió. Haz lo que quieras, cariño. Este es tu hogar ahora. Elizabeth, que había estado parada en el pasillo observando la escena, mantuvo su rostro cuidadosamente neutral. Había esperado que Bárbara fuera arrogante, pero este nivel de delirio era casi divertido. Más tarde esa noche, mientras Bárbara se relajaba en el sofá, hojeando catálogos de diseño de interiores, Elizabeth entró, de pie, a pesar del peso en su pecho. Bárbara, dijo, su voz suave y legible.
La amante levantó la vista, una lenta sonrisa curvándose en sus labios. Elizabeth, respondió, estirando las piernas perezosamente. No deberías estar empacando. Elizabeth inclinó la cabeza, estudiando a la mujer que se había insertado tan audazmente en su vida. Solo quería hacerte saber algo, dijo, sus ojos oscuros con significado. Disfruta esto mientras dure. Bárbara se rió, despidiéndola con un gesto. Oh, créeme, lo haré. Elizabeth mantuvo su mirada por un momento más antes de volverse. Deja que se ría, deja que crea que ha ganado, porque pronto la risa será reemplazada por el arrepentimiento. El momento había llegado. Elizabeth estaba sentada en la oficina de Tim, con las manos firmes mientras firmaba el último juego de documentos que legalmente despojarían a Billy de todo. Una vez que esto se procese, dijo Tim, deslizando los papeles en una carpeta, no tendrá ningún derecho legal sobre la casa, los activos, nada. Elizabeth exhaló un aliento lento y medido. Perfecto. Había pasado meses planeando cada detalle, asegurando que cuando llegara el momento, Billy no tendría una sola vía de escape. Y ahora, con el papeleo finalizado, solo le quedaba un movimiento que hacer. Quiero que se sirva una notificación de desalojo, dijo con calma, encontrando la mirada de Tim. Y quiero que se entregue en un día que nunca olvidarán. Esa tarde, mientras Billy y Bárbara brindaban por su futuro, Elizabeth estaba sentada frente a ellos en la mesa del comedor, observando en silencio. Deberíamos organizar una fiesta de inauguración de la casa, sugirió Bárbara, con los ojos brillantes. Algo grandioso. Billy sonrió, apretándole la mano. Hagámoslo. Una celebración de nuestra nueva vida. Elizabeth escondió su satisfacción tras un sorbo de vino. Perfecto. Les dejaría tener su fiesta, les dejaría invitar a sus amigos, les dejaría estar en el centro de atención de su propia arrogancia. Y entonces, justo en el punto álgido de su alegría, ella atacaría. Creían haber asegurado su futuro, pero en realidad, estaban sobre terreno prestado, y el tiempo se había acabado. María había sido paciente, pero ahora estaba inquieta. Sentada frente a Elizabeth en su café favorito, se inclinó, su voz baja y urgente. Liz, tienes que decírselos ahora. Elizabeth removió lentamente su té, con una expresión tranquila. Todavía no, María. María dejó escapar un suspiro frustrado. Están celebrando tu caída como si fuera una maldita fiesta, y tú solo estás esperando. Elizabeth sonrió levemente. Esa es la belleza de esto. Ni siquiera se dan cuenta de que el suelo está a punto de derrumbarse bajo sus pies. María negó con la cabeza, exasperada. Lo juro, si no lo supiera mejor, pensaría que estás disfrutando de esto. Elizabeth dejó su taza, su mirada inquebrantable. No lo disfruto, solo me aseguro de que sientan cada gramo de la humillación que planearon para mí. Esa noche, Billy llegó a casa, con un humor molestamente alegre. Deberías considerar venir a la fiesta, le dijo a Elizabeth mientras se aflojaba la corbata. Una despedida final, ya sabes. Muéstrales a todos que no hay mala sangre. Elizabeth encontró su mirada, algo oscuro brillando en sus ojos. Esa es una idea interesante, reflexionó, curvando la comisura de sus labios. Billy interpretó sus palabras como un acuerdo y asintió. Bien. Se lo diré a Bárbara. Mientras se alejaba, la sonrisa de Elizabeth se desvaneció, reemplazada por una fría determinación. Oh, ella estaría allí, sí, y se aseguraría de que al final de esa noche, nunca olvidarían el día en que la invitaron a su propia caída. La gran fiesta de inauguración de la casa estaba programada para el sábado por la noche, y Bárbara no escatimó en gastos. Llenó la mansión con arreglos florales extravagantes, lámparas de araña de cristal y una lista de invitados que admirarían su supuesta victoria. Billy la paseaba como la nueva reina del hogar, con la mano firmemente alrededor de su cintura, susurrando dulces promesas sobre su futuro. Esto es solo el comienzo, nena, murmuró contra su oído mientras ella se reía, disfrutando de la ilusión de poder. No cuestionó nada, ni la facilidad con la que Elizabeth había accedido a irse, ni la forma en que Elizabeth todavía se movía por la casa sin urgencia, y ciertamente no las miradas divertidas que María le lanzaba. Si Bárbara hubiera estado prestando atención, se habría dado cuenta de que Elizabeth nunca empacó nada importante,
pero la arrogancia ciega incluso a los más inteligentes de los tontos, y Bárbara no fue una excepción. Mientras tanto, Elizabeth permaneció serena, esperando en segundo plano, con una expresión ilegible. Observó cómo llegaban los invitados, fluía el champán y las risas llenaban los pasillos. La ironía no se le escapó, estaban celebrando un futuro que no existía. A medida que avanzaba la noche, notó la llegada de Tim. Sus ojos se encontraron brevemente, y él le hizo un ligero gesto con la cabeza, confirmando que todo estaba en su lugar. Ella exhaló, dejando su copa de vino intacta. Era hora. Cuando Bárbara levantó su copa para brindar, deleitándose con su nuevo estatus, la puerta principal se abrió de golpe, y entraron hombres con trajes impecables. El murmullo de la conversación murió cuando uno de ellos se aclaró la garganta. «Disculpen», anunció el hombre, su voz resonando por la lujosa habitación. «Estamos aquí para entregar una notificación oficial de desalojo. Esta propiedad le pertenece legalmente a la señora Elizabeth Wright. Tienen 24 horas para desocupar las instalaciones». El silencio se extendió por la habitación como el filo de un cuchillo. Bárbara parpadeó, la confusión brilló en sus ojos antes de dejar escapar una risa sin aliento. «¿Qué clase de broma es esta?», se burló, mirando a su alrededor, esperando que alguien le dijera que se trataba de alguna broma elaborada. Pero nadie se rió. El rostro de Billy se volvió pálido como un fantasma mientras se volvía hacia Elizabeth, sus manos convirtiéndose en puños. «Elizabeth, ¿qué demonios es esto?». Ella inclinó ligeramente la cabeza, sus labios curvándose en una sonrisa lenta y conocedora. «Oh, Billy», dijo, su voz llena de un silencioso regocijo, «¿de verdad creíste que podrías echarme de mi propia casa?». Bárbara dejó escapar un grito agudo, alejándose de Billy como si se hubiera quemado. Esto no puede ser cierto», tartamudeó, sacudiendo la cabeza violentamente. «Billy, díselo. Diles que vivimos aquí». Pero Billy no pudo hablar. No podía respirar. Se estaba ahogando en el peso de su propia estupidez, finalmente dándose cuenta de lo que Elizabeth había hecho. El agente inmobiliario le entregó una carpeta llena de documentos oficiales. «Esta propiedad siempre le ha pertenecido únicamente a la señora Wright», explicó con naturalidad. «Su nombre es el único que aparece en la escritura. Legalmente, ninguno de ustedes tiene derecho a ella». La boca de Billy se abrió y se cerró, su cerebro buscando un argumento que no existía. El rostro de Bárbara se retorció de rabia. «Esto no es justo», gritó, volviéndose hacia Billy. «Me dijiste que se iba. Dijiste que teníamos la casa». Elizabeth dio un paso adelante, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol, su presencia imponente. «Ustedes asumieron», corrigió, su voz mortalmente serena. «Ambos lo hicieron. Y ahora es hora de que se vayan». Los invitados susurraron conmocionados, algunos ya retrocediendo del desastre que se desarrollaba ante ellos. La respiración de Bárbara se volvió entrecortada, su futuro perfectamente planeado se derrumbaba a su alrededor. ¿Y Billy? Finalmente se estaba dando cuenta de que la mujer a la que había subestimado era la que acababa de destruirlo. Billy se abalanzó hacia adelante, la desesperación arañándole la garganta. «Elizabeth, hablemos de esto», suplicó, su voz apenas por encima de un susurro. «No tienes que hacer esto». Ella simplemente lo miró, su expresión carente del amor y la paciencia que una vez había dado tan libremente. «No tenía que hacer muchas cosas», murmuró, levantando los papeles del divorcio de la carpeta que Tim le había entregado. «Pero lo hice». Los colocó en sus manos temblorosas. «Considera esto mi regalo final para ti». Bárbara dejó escapar una risa histérica, el peso de la situación finalmente calando. «Lo perdiste todo», escupió, volviéndose hacia Billy con veneno en los ojos. «Me prometiste una nueva vida, y ahora estamos sin hogar por tu culpa». Billy se encogió, pero Bárbara no había terminado. Ella pasó a su lado, acercándose a Elizabeth. «¿Crees que has ganado?», se burló. «Bien, quédate con tu casa, pero siempre serás patético, amargado, solo». Elizabeth dejó escapar una suave risa, sus ojos afilados al encontrarse con los de Bárbara. «Prefiero estar sola que ser como tú», dijo con suavidad. Ese fue el golpe final. Bárbara dejó escapar un grito de rabia y se abalanzó hacia adelante, pero María fue más rápida.
Agarró a Bárbara del brazo, tirándola hacia atrás. Me iría con la dignidad que te quede, dijo María con frialdad. Bárbara le arrancó el brazo, su rostro retorcido de furia, pero no quedaba nada por lo que luchar. Billy, ahora pálido y tembloroso, solo podía mirar mientras Elizabeth les daba la espalda, alejándose como si ya no existieran. Y mientras la seguridad los escoltaba hacia afuera, los lamentos de Bárbara resonaban en la noche, quedó claro que no habían sido más que peones en un juego que Elizabeth ya había ganado. El desalojo era solo el comienzo. Billy siempre se había enorgullecido de tener el control, de ser el hombre con un plan. Pero cuando estaba parado afuera de la casa que una vez había sido su santuario, la realidad se le vino encima como una marea implacable. No tenía nada, ni casa, ni dinero, ni escapatoria. Sus cuentas habían sido congeladas, su nombre borrado de todos los documentos legales, y el respeto que una vez había tenido entre sus colegas y amigos se había convertido en polvo. Se volvió hacia Bárbara, esperando al menos un poco de consuelo, pero todo lo que recibió fue una mirada llena de desprecio. Me arruinaste la vida, escupió, cruzando los brazos. Me dijiste que teníamos todo bajo control. Billy apretó los puños, su mandíbula se tensó mientras luchaba por formar palabras. Podemos arreglar esto, murmuró débilmente, su mente buscando una respuesta. Pero no había solución para un juego que ya había perdido. ¿Arreglar qué, Billy? No tenemos casa, no tenemos dinero, ni siquiera pudiste asegurar tu nombre en un maldito papel, su voz se agudizó, cada palabra cortándolo como una cuchilla. Dejé todo por ti, ¿y para qué? Para quedar sin hogar con un tonto. El estómago de Billy se retorció. Nunca había visto a Bárbara mirarlo con algo que no fuera admiración, pero ahora sus ojos ardían con resentimiento. Necesitas resolver algo, espetó, dándose la vuelta. ¿Por qué no voy a sufrir por tu estupidez? Él la tomó del brazo, pero ella se lo quitó, con una expresión fría. Arréglalo, repitió antes de irse en la noche. Y por primera vez en su vida, Billy se dio cuenta de que cuando un hombre lo pierde todo, lo pierde todo. Pasaron los días, y con cada uno, la vida de Billy se deshizo aún más. Los amigos que una vez lo rodearon se habían distanciado, evitando sus llamadas, sin querer asociarse con un hombre que había caído tan bajo. Sus antiguos colegas susurraban a sus espaldas, la compasión se mezclaba en sus tonos, y las oportunidades de trabajo se escapaban de sus dedos antes de que pudiera siquiera alcanzarlas. Estaba manchado ahora, una advertencia más que un hombre de negocios respetado. Y lo peor de todo, Bárbara había comenzado a alejarse. Todavía se quedaba con él en el motel sórdido que apenas podían pagar, pero su afecto se había agriado en resentimiento. No me apunté para esto, murmuró una tarde, mirando el techo manchado mientras estaba acostada en la cama. Billy se pasó una mano por la cara, el agotamiento aferrándose a cada uno de sus movimientos. Encontraré una manera, le aseguró. Solo necesitamos más tiempo. Bárbara dejó escapar una risa sin humor. ¿Tiempo, Billy? El tiempo no paga hoteles, el tiempo no me compra la vida que merezco. Él se sentó, mirándola. ¿Qué quieres que haga, Bárbara? Sacar dinero de la nada. Ella giró la cabeza, sus ojos se entrecerraron. Quiero que seas el hombre que me prometiste que eras, espetó. Porque ahora mismo, no eres nada. Sus palabras golpearon con más fuerza de lo que ella se dio cuenta. Pero antes de que Billy pudiera responder, su teléfono vibró en la mesita de noche. Él notó la forma en que ella lo miró, dudó, y luego rápidamente lo recogió, inclinando su cuerpo lejos de él. Su estómago se hundió. ¿Quién era?, exigió. Pero Bárbara ni siquiera lo miró. No es asunto tuyo, murmuró antes de dirigirse al baño. La puerta hizo clic, dejando a Billy solo en el silencio sofocante. Y en ese momento, supo que Bárbara ya estaba buscando una salida. Mientras Billy luchaba con los restos de su propia creación, Elizabeth prosperó. Había esperado sentir alivio después del desalojo, pero lo que no había anticipado era la abrumadora sensación de libertad. Por primera vez en años, se despertó sin el peso de la traición sofocándola. Ya no tenía que soportar miradas frías al otro lado de la mesa del comedor, ya no tenía que silenciar el dolor en su pecho mientras pretendía estar ciega al engaño de Billy. Era libre, y era glorioso. María insistió en celebrar, llevándola a un restaurante lujoso, un lugar que una vez habría dudado en visitar.
A la mujer más inteligente que conozco, brindó María, chocando su copa con la de Elizabeth. A la mujer que le dio la vuelta a la mesa al hombre que pensó que ya había ganado. Elizabeth se rió, sacudiendo la cabeza. No le di la vuelta a la mesa, corrigió, sus labios curvándose. Solo lo dejé voltearla él mismo. María sonrió. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Ahora que tienes todo de vuelta, ¿qué planeas hacer? Elizabeth exhaló, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Había pasado tanto tiempo planeando su venganza, asegurando la caída de Billy, que no había considerado realmente lo que venía después. Creo, dijo lentamente, que es hora de concentrarme en mí misma. El pensamiento se sentía extraño, pero emocionante. No más sacrificios por un hombre que nunca la había valorado, no más dejar su propia felicidad en espera. Encontró la mirada de María, la determinación brillaba en sus ojos. Por una vez, voy a vivir para mí. María sonrió, levantando su copa de nuevo. Entonces, brindo por tu nuevo comienzo. Cuando Elizabeth tomó un sorbo, supo una cosa con certeza, nunca más dejaría que nadie le quitara su poder. Billy nunca había conocido la verdadera desesperación hasta ahora. Cada mañana se despertaba en una habitación de motel sórdida, rodeado de papel tapiz descolorido y el hedor del fracaso. Sus llamadas telefónicas a viejos contactos quedaron sin respuesta, sus correos electrónicos ignorados. Incluso los amigos que una vez lo habían admirado se habían esfumado. Se había convencido de que esto era temporal, de que pronto volvería a ponerse de pie. Pero a medida que pasaron las semanas y sus ahorros disminuyeron, la realidad se impuso, no había forma de volver a la vida que una vez tuvo. Su mayor error había sido asumir que Elizabeth siempre estaría allí, que se derrumbaría bajo su traición y volvería arrastrándose. En cambio, ella lo había borrado, dejándolo con nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. Y lo peor, Bárbara se estaba alejando cada vez más. Una tarde, después de otra entrevista de trabajo fallida, Billy regresó al motel para encontrar a Bárbara haciendo las maletas. El pánico lo atravesó. ¿A dónde vas?, preguntó, con la voz tensa. Bárbara ni siquiera hizo una pausa, arrojando un puñado de vestidos de diseñador a una maleta. Lejos de este desastre, espetó. Te di tiempo, Billy, tiempo para arreglar esto, y todo lo que has hecho es fracasar. Billy dio un paso adelante, su voz llena de desesperación. Bárbara, podemos superar esto. Solo necesitamos más tiempo. Ella dejó escapar una risa hueca, sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Nunca me apunté a ser pobre. Cerró su maleta con cremallera, tomando su teléfono. Encontré a alguien que realmente tiene algo que ofrecer. Te sugiero que hagas lo mismo. Sin decir una palabra más, ella pasó a su lado, golpeando la puerta detrás de ella. Y así, Billy perdió a la última persona que creía que le quedaba. Bárbara siempre había pensado que era intocable, que podía alejarse de la destrucción ilesa. Pero la vida tenía una forma de pagar la arrogancia con consecuencias. El hombre por el que había dejado a Billy, un rico inversionista llamado Marcus, parecía su boleto dorado. Él la había colmado de regalos, susurrado dulces promesas y le había asegurado que nunca más tendría que luchar. Ella se deleitó en la ilusión de seguridad, creyendo que había escapado ilesa. Pero una tarde, mientras esperaba que Marcus la recogiera para cenar, recibió un mensaje que hizo que su mundo se derrumbara: hemos terminado. No me llames más. Bárbara miró la pantalla con incredulidad, su corazón latiendo con fuerza. Inmediatamente marcó su número, pero fue directamente al buzón de voz. Una sensación de hundimiento se instaló en su estómago. Él la había descartado tan fácilmente como ella había descartado a Billy. Desesperada, corrió a la oficina de Marcus, solo para ser detenida en la recepción. El señor Lawson no está disponible, dijo la recepcionista con un tono seco. El temperamento de Bárbara se encendió. Dile que es urgente. La mujer apenas la miró. Él dejó en claro que ya no desea verte. La rabia y la humillación la consumieron. ¿Cómo había sucedido esto? Ella había jugado el juego perfectamente, ¿no? ¿No? Salió furiosa del edificio, sus tacones haciendo clic contra el pavimento, pero la realidad era ineludible, había apostado su futuro y había perdido.
Sin a dónde ir, sacó su teléfono, pasando el cursor sobre el número de Billy, pero dudó. Él no le tenía nada que ofrecer, al igual que ella había hecho con él. Borró su contacto y se alejó, sabiendo que finalmente estaba experimentando el karma que nunca pensó que llegaría. Billy no había visto a Elizabeth desde la noche en que lo había destruido, pero el destino tenía un humor cruel. Había pasado semanas ahogándose en la miseria, luchando por reconstruir los restos de su vida. Cuando entró en un restaurante de alta gama buscando trabajo, su orgullo ya destrozado, rogando por un trabajo en un lugar donde una vez había cenado como cliente era su último recurso, se paró en el mostrador esperando al gerente cuando una risa se escuchó a través del salón. Se volvió instintivamente, y su estómago se hundió. Sentada cerca de la ventana, con un elegante vestido, estaba Elizabeth, y no estaba sola. El hombre alto y distinguido sentado frente a ella, escuchaba atentamente mientras ella hablaba. Ella estaba radiante, sus ojos iluminados con algo que Billy no había visto en años, felicidad. Antes de que pudiera apartar la vista, la mirada de Elizabeth se dirigió hacia él por un breve momento. Sus ojos se encontraron. No había malicia en su expresión, ni suficiencia, solo indiferencia. Fue esa indiferencia lo que lo aplastó. Él había esperado que ella se regodeara, que sonriera, que le arrojara su caída en la cara, pero en cambio, no le importaba en absoluto. Ella volvió a su cita, despidiéndolo como si no fuera más que una sombra del pasado. La garganta de Billy se apretó. Había perdido muchas cosas, su casa, su dinero, su estatus. Pero en ese momento, mientras estaba allí, invisible para la mujer que una vez había dado por sentada, se dio cuenta de que había perdido algo mucho más grande, había perdido a la única persona que realmente lo había amado. ¿Y lo peor? Ella estaba mejor sin él. Elizabeth no había pensado en el amor en mucho tiempo. Después de la traición de Billy, se había convencido de que el romance era un lujo que no podía permitirse, no cuando estaba ocupada reclamando su vida. Pero el destino tenía otros planes. El hombre sentado frente a ella en el restaurante, Tim, el mismo abogado que la había ayudado a desmantelar el mundo de Billy, la estaba mirando con algo que no había visto en mucho tiempo, admiración genuina. Lo hiciste, dijo, con voz cálida. Te llevaste todo lo que intentaron robarte. ¿Cómo te sientes? Elizabeth removió su bebida, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Extraño, admitió. Durante mucho tiempo, me concentré en sobrevivir. Ahora puedo vivir. Tim se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. Y te mereces cada segundo de eso. Ella lo estudió, repentinamente consciente de la forma en que su presencia había sido una constante silenciosa en su vida, mucho antes de que siquiera se diera cuenta. Él la había visto en su peor momento, la había ayudado a crear su regreso, y sin embargo, nunca había pedido nada más que amistad. Pero ahora había algo diferente en la forma en que la miraba. Sabes, dijo después de un momento, un brillo burlón en sus ojos, podría haberte invitado a salir antes, pero pensé que necesitabas tiempo. Elizabeth arqueó una ceja, divertida. Y ahora, Tim se rió, dejando su copa. Ahora creo que finalmente eres libre de elegir algo para ti misma. Ella exhaló, sintiendo que algo desconocido se agitaba en su pecho. Tal vez tenía razón. Tal vez, después de todo, ella merecía tener algo, a alguien, que no estuviera contaminado por la traición. Billy estaba sentado solo en la habitación del motel, las paredes se cerraban sobre él. Había perdido su trabajo, su casa, sus llamados amigos, y ahora Bárbara también se había ido. Había intentado llamarla, pero su número estaba desconectado. La mujer por la que había sacrificado todo había seguido adelante sin mirar atrás. Su dinero se había agotado, y las pocas cosas valiosas que le quedaban se habían empeñado para obtener un alivio temporal. Oficialmente estaba en la cima de la miseria. ¿Pero el golpe más cruel? Elizabeth ni siquiera le había dedicado un segundo pensamiento. Él había esperado que ella lo odiara, que arremetiera, que buscara venganza más allá de tomar la casa. Pero ella había hecho algo mucho peor, lo había borrado de su vida. La desesperación lo acosó, llevándolo a marcar el único número que le quedaba, el de Elizabeth. Sus manos temblaron mientras el teléfono sonaba, su corazón martilleaba. Cuando finalmente respondió, su voz era tranquila, indiferente. Billy. Él tragó con dificultad, obligándose a hablar. Elizabeth,
por favor. Solo necesito hablar. Una pausa. No hay nada más de qué hablar. Su aliento se cortó. Yo la cagué, ¿de acuerdo? Ya veo eso ahora. Nunca debí. Nunca debiste subestimarme, terminó ella, su tono sin emoción. Pero lo hiciste, y ahora tienes que vivir con eso. El silencio se extendió entre ellos antes de que ella volviera a hablar, su voz final. Adiós, Billy. La línea se cortó. Y por primera vez en su vida, Billy se dio cuenta de que su mayor temor se había hecho realidad, estaba verdaderamente, completamente solo. Bárbara siempre había pensado que podía caer de pie. Siempre había podido manipular su camino hacia la comodidad, siempre había encontrado un hombre dispuesto a darle todo. Pero esta vez, su suerte se había acabado. Los hombres que una vez la adoraron ya no respondían a sus llamadas, el estilo de vida lujoso que había ostentado no era más que un recuerdo. ¿Y lo peor? No tenía a dónde ir. Había quemado demasiados puentes, cortado demasiados lazos, y ahora no era más que una mujer de la que la gente susurraba con lástima. Sentada en un bar tenuemente iluminado, miró su reflejo en el vidrio, apenas reconociendo a la mujer que la miraba. Supongo que no eres tan especial como pensabas, murmuró el cantinero, poniendo otra bebida delante de ella. Bárbara frunció el ceño, su agarre se apretó alrededor del vaso. Había perdido todo por la estupidez de Billy. Si él no hubiera sido tan imprudente, tan débil, no estarían aquí. Pero en el fondo, una amarga verdad se instaló en su pecho, ella había elegido este camino. Se había lanzado a un juego que no entendía del todo, creyendo que podía superar a todos, solo para terminar como un peón descartado. Alcanzó su teléfono una última vez, dudando antes de escribir un mensaje a Billy, estaba equivocada. Hablemos. Pero antes de que pudiera enviar el mensaje, lo borró. Billy estaba tan perdido como ella, no tenía sentido intentar salvar algo que nunca había sido real. Exhalando, se levantó, sus tacones haciendo clic contra el suelo mientras salía del bar. Por primera vez, no tenía un plan, y eso la aterrorizaba. El aire de la mañana era fresco cuando Elizabeth salió a su balcón, con una taza de café en la mano. La casa, la que había luchado tanto por conservar, se sentía diferente ahora. Ya no era un campo de batalla, era suya, realmente suya. Los fantasmas de Billy y Bárbara habían sido exorcizados, su presencia no era más que un recuerdo lejano. Ya no miraba por encima del hombro, ya no se preparaba para la traición. Era libre. María llegó poco después, sonriendo mientras se sentaba en el sofá. Entonces, dijo con calma, ¿cómo se siente ser la última en pie? Elizabeth sonrió. Como si nunca debía haber dudado de mí misma en primer lugar. María levantó una ceja. ¿Y Billy? Elizabeth tomó un sorbo de su café, su expresión ilegible. Él tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. María se inclinó hacia adelante, una sonrisa astuta jugando en sus labios. ¿Y Tim? Elizabeth dudó, pero la calidez en su pecho era innegable. No lo sé, admitió, pero por primera vez, estoy abierta a descubrirlo. María aplaudió. Esa es la energía que me encanta ver. Elizabeth se rió, sacudiendo la cabeza. Había pasado gran parte de su vida luchando por lo que era suyo, demostrando su valía a un hombre que nunca la mereció. Pero ahora no necesitaba probarle nada a nadie. Ella era Elizabeth Wright, la mujer que había sido subestimada, descartada y traicionada, pero que había resurgido de las cenizas más fuerte que nunca. Y mientras estaba parada bajo la luz del sol, supo una cosa con certeza, este era solo el comienzo de la vida que realmente merecía. Aquí está el versículo bíblico de la historia, Proverbios 11, 3, la integridad de los rectos los guía, pero los infieles son destruidos por su duplicidad. Este versículo captura perfectamente la esencia del viaje de Elizabeth. Ella permanece firme, paciente y estratégica, mientras que Billy y Bárbara fueron consumidos por su engaño y arrogancia. Al final, su propia traición condujo a su caída, demostrando que la deshonestidad y la avaricia siempre tienen consecuencias. Moraleja de la historia, la fuerza reside en la paciencia, la sabiduría y el respeto propio. La historia de Elizabeth enseña que el verdadero poder no está en reaccionar con ira, sino en planificar con inteligencia.
En lugar de permitir que la traición la destruyera, usó su dolor como combustible para reclamar su dignidad y salir victoriosa. Mientras tanto, la caída de Billy y Bárbara sirve como un recordatorio de que la traición y la avaricia pueden ofrecer un placer temporal, pero siempre conducen a la destrucción. En última instancia, la historia destaca que la autoestima no es negociable. Cuando alguien intenta quitarte lo que te pertenece, no luches contra ellos con desesperación, elévate sobre ellos con estrategia. La mejor venganza no es solo recuperar lo que te fue robado, sino prosperar más allá de lo que cualquiera creía posible. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale un me gusta, y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que te notifiquemos cada vez que subamos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.